de 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Hermanos, vamos a orar por esta escritura, por esta palabra, hermanos, por este sermón, en el nombre de Jesús. Padre, una vez más, Señor, te doy gracias, Señor, por tu presencia, porque nos envuelves con tu espíritu, Señor. No nos merecemos nada, Padre. Sé que soy un vaso tan imperfecto, tan deficiente, Señor, pecador, pero te agradezco profundamente que me concedas el honor de poder ministrar tu palabra, Señor, un honor que no me merezco, Señor, pero te doy gracias, Padre, porque el día de hoy nos tienes a tu pueblo y a mí delante de ti, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús, Dios eterno, Dios poderoso, que perdones mis pecados, Señor, que perdones mis faltas, mis iniquidades, mis rebeliones, y perdones también, Señor, los pecados de tu pueblo, de tus hijos y de tus hijas, y que el día de hoy, Señor, nos hables a través de tu escritura. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermanos, y vete acomodando tu lugar. ¿Cuántos de ustedes dan gloria a Dios? Amén. Ore por mí, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Pues una palabra muy hermosa desde que yo llegué, hermanos, a los caminos del Señor. Y yo leía este pasaje, para mí era algo impactante, ¿no? Ver cómo Dios se ha manifestado a través de los tiempos y de las edades, y el día de hoy sigue manifestándose en nuestras vidas, porque aunque nosotros no estuvimos allí en aquel día, hermanos, cuando el Señor abrió el Mar Rojo, cuando abrió el Jordán, cuando derribó las murallas de Jericó, el día de hoy ese mismo Dios de aquel entonces es el mismo Dios que el día de hoy se sigue manifestando en este momento, en este tiempo, en su iglesia, hermanos, en su pueblo, en su viña, en su rebaño. Y sigue el Señor, hermanos, abriendo brecha, aun cuando podemos estar enfrentando desafíos, problemas, circunstancias que pueden estar agobiando nuestras vidas. Aún con todo esto, el día de hoy, nosotros podemos ver el poder del Dios soberano, el poder del Dios altísimo, que aun cuando pareciera que no podemos avanzar, aun cuando pareciera que estamos cercados, hermanos, por el Mar Rojo y por los enemigos en la parte de atrás, aún con todo eso, el Señor siempre ha hecho algo en nuestras vidas y se ha manifestado con poder y gloria para que el día de hoy nosotros estemos en este lugar alabando, bendiciendo, exaltando y dándole honor a aquel que merece la alabanza y la adoración, a Jesucristo nuestro Dios. Porque dice su palabra que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Amén. Y en ese nombre, hermanos, hemos nosotros podido vencer, hermanos, en ese nombre poderoso. Hemos podido seguir avanzando, hermanos. Y en esta hora, hermanos, quiero decirte que el nombre original de Josué era Oseas. Es increíble cómo los nombres tienen tanto significado, hermanos, en la escritura. Y Oseas significa salvación. Pero Moisés lo amplió a Josué, que significa Jehová es salvación. Esto lo encontramos en Números 13:16. Pero un milenio después, en el libro de Nehemías, su nombre se escribió como Yeshua o Jesúa. Y esa forma, hermanos, de su nombre en la traducción del Antiguo Testamento al griego, es decir, en la Septuaginta, hermanos, cuando se tradujo la escritura del hebreo, hermanos, al griego, es la Septuaginta, y este nombre se convirtió en Jesús. Pero el nombre de Josué es idéntico al de nuestro Salvador. Y con el fin de evitar confusión, la Reina Valera llamó en lugar de Jesús,
lo llamó Josué. Y nosotros lo podemos ver en los pasajes de Hechos 7:45 y Hebreos 4:8. Y este es el hombre, cuando nosotros escuchamos a Josué, este hombre que fue el sucesor de Moisés, nosotros en el acto podemos recordar a este hombre y con el título o con los títulos como el general competente, el espía, hermanos, que dio el informe optimista, la mano derecha de Moisés, y el hombre lleno de el espíritu de nuestro Dios, ¿sí? Lleno de su presencia, y por lo tanto lleno de su presencia y de su espíritu. Fue un hombre obediente, hermanos, a su líder. Fue un hombre obediente primeramente a Dios, pero él también respetó la autoridad que Dios había puesto para Israel, y en ese entonces era Moisés. Y este hombre, hermanos, estaba en sujeción total a Dios y a este hombre a Moisés, perdón, hermanos. Nosotros podemos aprender de Josué, hermanos, muchas cosas, pero una que el día de hoy yo quiero resaltar en esta palabra es que este hombre era un hombre obediente. No era un hombre perfecto, quiero que sepas. No era un hombre, hermanos, lleno de virtudes. Era un hombre común como tú y yo, con fortalezas y debilidades, pero algo por lo que Dios, hermanos, lo escogió como líder para cuando Moisés muriera y él fuera el sucesor de Moisés. Era algo especial que este hombre tenía, y era obediencia. Era un hombre, hermanos, que donde quiera que le decía a Moisés que fuera, ahí estaba. Era un hombre que se sometía, hermanos, a su líder. Era un hombre, hermanos, que obedecía plenamente. Y cuando tú sabes obedecer, hermanos, a la autoridad, déjame decirte que entonces Dios puede usarte, ¿sí?, para tener autoridad. Amén. Si nosotros no aprendemos a obedecer, nosotros no podemos, hermanos, tener autoridad de parte de Dios. Amén. Amén. Es un principio muy importante en la vida de Josué. Aunque en el libro de Números el Señor ya lo había a él designado como el sucesor de Moisés, era porque era un hombre obediente. Y el día de hoy, hermanos, esto tiene que quedar sembrado en nuestros corazones. Nosotros debemos de ser hombres obedientes. Si nosotros queremos ser usados por Dios y que el día de mañana Dios nos dé a nosotros autoridad, primero tenemos que obedecer. ¿Cuántos de ustedes alaban y glorifican el nombre de Dios? Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gusta mandar? Amén, amén, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les gusta mandar? Amén. Gloria al Señor, ¿eh? A ver quiénes son sinceros. Amén. Ahora díganme, ¿a cuántos de ustedes les gusta obedecer? Amén. Gloria al Señor, hermanos. Entonces déjame decirte que Dios va a poner algo especial en tu vida. Y mira, déjame decirte algo, hermanos. Los primeros 5 libros de la Biblia terminan en Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio es una historia incompleta, ya que al final de este libro Israel todavía acampa al este del Jordán. Déjame decirte que en el monte Moab murió Moisés, hermanos, y entra como líder de Israel Josué. Murió Moisés y el sucesor fue Josué, hermanos. Entonces el Señor, hermanos, desde el monte Nebo se veía la tierra prometida, ¿sí? Pero sucedió algo muy peculiar, hermanos, para que ellos pudieran atravesar el Jordán. Y como esa tierra, hermanos, en el este del Jordán había una tierra que era buena en ganado. La tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, hermanos, ellos le pidieron a Josué que les permitiera establecerse en esa tierra,
que les permitiera no atravesar el Jordán porque ellos tenían mucho ganado. Entonces cuando ellos le dicen a Josué que les permitiera establecerse ahí conforme a la palabra que Moisés ya les había dado, ellos se establecieron ahí, hermanos, pero Josué les dijo que tenían que pasar los hombres de guerra, tenían que atravesar el Jordán y tenían que llegar hasta Jericó y tenían que estar peleando las batallas que el Señor les iba a hacer que enfrentaran el pueblo de Israel. La cuestión, hermanos, con esto era que de alguna manera estas personas o estas tribus, hermanos, no quisieron avanzar a la tierra prometida. Había allá adelante una tierra que fluía leche y miel, y de alguna manera ellos empezaron a conformarse con la tierra que era buena para el ganado, y pusieron la mirada a esas tribus, hermanos, la tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén, pero no quisieron atravesar el Jordán. Ellos quisieron conformarse con la bendición que hasta ese momento ellos habían experimentado de parte de Dios. Y quiero decirte el día de hoy, hermanos, que estamos a punto de cruzar el Jordán. Estamos a punto, hermanos, sí, de acabar este año. Estamos a punto de entrar al 2023. Y las bendiciones más grandes que el Señor tiene preparadas para su iglesia aún están adelante. Amén, aleluya. Aún están de aquel lado. Pero para nosotros poder llegar a esas promesas, a esas bendiciones que el Señor tiene allá adelante para cada uno de nosotros individualmente y como iglesia, hermanos, tenemos nosotros que esforzarnos, tenemos nosotros, hermanos, que consagrarnos, tenemos nosotros que ser obedientes para seguir marchando hacia adelante, cada uno hacia adelante, porque ahí, hermanos, está una bendición más grande que la que el día de hoy hemos experimentado. Dice su palabra que los pastos eran buenos, dice su palabra que eran buenos para el ganado, pero aún lo más rico de la tierra, aún lo más bendecido, lo más próspero, lo más grande, se encontraba de aquel lado del Jordán. ¿Cuántos de ustedes quieren atravesar el Jordán? Amén, aleluya. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren establecerse de este lado del Jordán? Amén, hermanos. En este año nosotros hemos experimentado bendiciones de parte de Dios. En este año hemos podido paladear su presencia, hemos podido sentir su espíritu, hemos vivido muchos procesos, pero de todos ellos Dios nos ha entregado la victoria. Amén. En cada uno de ellos Dios nos ha demostrado que el Dios soberano, el Dios que creó el mundo, hermanos, está con cada uno de nosotros. Amén. Pero aún las bendiciones más grandes están de aquel lado. Pero déjame decirte, no solamente hay bendiciones de aquel lado, sino que de aquel lado también hay problemas, también hay procesos que vivir. También va a haber gigantes que tenemos que vencer. También hay desafíos que se encuentran de aquel lado en el 2023 que tenemos que conquistar. Pero para poder nosotros conquistar, hermanos, todas las bendiciones que Dios tiene de aquel lado, tenemos que empezar a estudiar unos principios en nuestras vidas. Principios que vamos a ver el día de hoy en este pasaje de la Escritura. ¿Cuántos de ustedes alaban y glorifican el nombre de nuestro Dios? Amén, aleluya. Gloria al Señor. Dale una ofrenda de palmas también. Gloria a Dios. Aleluya. Moisés, hermanos, el líder que por 40 años había guiado a Israel, había muerto en el monte Moab. El luto, dice su palabra, por pero la lucha continuó.
la promesa de heredar la tierra prometida aún no se había cumplido. ¿Sí? Y esto, hermanos, nos enseña a nosotros que la muerte de Moisés, ¿sí?, no recae solamente en un hombre. ¿Sí? Esto nos enseña a nosotros que aunque Moisés era un líder, que Dios preparó, un gran siervo de Dios, hermanos, el Señor nos estaba mostrando que Moisés no era prescindible. Él sucumbió antes, hermanos, de pasar el Jordán. Solamente alcanzó a ver la tierra prometida. Y esto es algo que el día de hoy yo quiero compartir contigo. Mira, nosotros, Dios nos ha escogido como sus siervos. Dios nos ha escogido como sus líderes para ministrar el día de mañana, en el 2023. Pero también quiero decirte que ninguno de nosotros, hermanos, somos indispensables en la obra de Dios. Aquel gran líder que era Moisés, aquel hombre en el cual Dios hablaba cara a cara con él, fue un hombre que tuvo que ceder, hermanos, que tuvo que ceder y entregar su liderazgo a Josué. Y con esto quiero decirte, hermanos, que tenemos que entender que es un gran privilegio servir en la obra de nuestro Dios. Amén. Pero que tenemos que subir, hermanos, servir con entrega, con humildad, con perseverancia, con constancia. Porque allá adelante, hermanos, atravesando el Jordán, atravesando el año 2022, hermanos, va a haber murallas que tiene que derribar la iglesia. Va a haber murallas que tiene que derribar las familias de DCK Spring. Va a haber murallas, hermanos, que tenemos que derribar en nuestras vidas. Porque aún allá adelante hay más bendiciones que conquistar en nuestras vidas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cómo es que nosotros vamos a poder vencer todos esos obstáculos que se encuentran de aquel lado? ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que experimentar en nuestras vidas para que nosotros podamos hacer que esas murallas que a veces se han levantado en nuestras vidas sean derribadas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que le tenemos que entregar a Dios? ¿Cómo es que tenemos nosotros que entrar al año 2023? ¿Cómo es que nosotros debemos de tener la fuerza, ¿sí?, el poder del Espíritu en nuestras vidas para poder derribar esas murallas, para poder conquistar esos desafíos, para poder obtener esas bendiciones que allá adelante están para nosotros? ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos? Hay que esforzarnos, hay que ser perseverantes, pero hay que ser obedientes. Amén, así es. Aleluya. Es algo, hermanos, es un principio bien importante que nosotros tenemos que vivir en nuestras vidas. Si nosotros no somos, hermanos, obedientes, si nosotros no somos perseverantes, si nosotros no tenemos altar en casa, si nosotros no tenemos oración, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no ayunamos, si nosotros no usamos las armas de nuestra milicia que Dios ha puesto a nuestro alcance, hermanos, va a ser muy difícil que nosotros podamos conquistar todo lo que Dios tiene en el 2023 para nosotros. Va a ser muy difícil, hermano. Va a ser muy difícil. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y no quiero desanimarte. Al contrario, quiero animarte. Porque aún, hermanos, no cruzamos el Jordán. Porque aún estamos el día de hoy paladeando las bendiciones que en este día Dios nos está dando. Pero allá adelante hay más grandes y buenas bendiciones para cada uno de nosotros. Hay cosas especiales. Hay llamados, hay dones de parte de nuestro Dios. Hay gente a la cual el Señor quiere usar, hermanos, en este 2023. ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados en el reino de Dios aquí en la tierra? Amén, aleluya. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren experimentar con más plenitud la presencia de nuestro Dios? ¿Cuántos de ustedes, hermanos,
quieren y desean que el Señor abra sus ojos espirituales, que el Señor les dé el discernimiento de espíritus. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener la interpretación de lenguas? ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados en el reino de nuestro Dios? Pues ahora, hermanos, es el momento de prepararnos, porque el Señor le dijo a Josué, ¿sabes qué? Prepárate, alístate, ponte de pie. El Dios soberano, cuando le habla a Josué, nos deja ver a nosotros que aunque Él es un Dios poderoso, omnipotente, grande, soberano, también nos deja ver que Él es un Dios, ¿sí?, personal, un Dios, hermanos, que se interesa por las circunstancias que cada uno de nosotros estamos atravesando. El Señor le habló a Josué y le dijo, mira, ahora tú vas a ser el encargado de entregar esa tierra a Israel. Tú vas a ser el encargado de guiar a este pueblo para conquistar esa tierra prometida. Pero el Señor le dice a Josué, mire, pero tienes que esforzarte. Tienes, sí, que esforzarte. Tienes que hacer algo para que esas bendiciones que están de aquel lado tú puedas obtenerlas en tu vida. Y después el Señor no solamente le dice esfuérzate, primero le dice esfuérzate y sé valiente, y después le dice solamente esfuérzate y sé valiente. Pero después el Señor le ordena y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántos Josué están el día de hoy en este lugar? ¿Cuántos de ustedes quieren atravesar el Jordán? ¿Cuántos de ustedes quieren conquistar Jericó? ¿Cuántos de ustedes quieren derribar las murallas que a veces hemos permitido que se levanten de nuestras vidas? ¿Cuántos de ustedes quieren la victoria? ¿Cuántos de ustedes quieren los ministerios? ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición que el Señor tiene de aquel lado para cada uno de nosotros? Gloria a Dios, aleluya. Pues el día de hoy el Señor nos dice, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. Y nos vuelve a remarcar, ¿sabes qué? Solamente esfuérzate y sé valiente. Y el día de hoy nos viene a decir, te mando, iglesia de DCG Spring, que te esfuerces y que seas valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque Jehová el Señor está con nosotros, iglesia. El Señor marcha delante de nosotros. El Señor está con su iglesia, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser obedientes a la presencia de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando el Señor se comunicó con Josué, hermanos, el Señor nos mostró que no es un Dios que está lejano. No es un Dios, hermanos, que solamente sea una fuerza, una energía muda que mora en el universo, ¿no? El Señor, hermanos, nos está diciendo a través de este pasaje que es un Dios personal que está al pendiente de cada circunstancia que nosotros vivimos. Dios está al pendiente de cada problema que nosotros experimentemos. Dios está, hermanos, al cuidado de cada uno de nosotros. Dios está al cuidado de su iglesia, pero déjame decirte algo, hermanos. Hay cosas que Dios nos va a dejar pasar. Hay cosas que Dios va a permitir en nuestras vidas para que nosotros, hermanos, podamos ser esos hombres valientes y esos hombres esforzados que dice la palabra de nuestro Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos que enfrentar desafíos como el pueblo de Israel tuvo que enfrentar cuando se encontró en el Jordán, y cuando después de atravesar el Jordán se encontró con una ciudad, hermanos, la ciudad de Jericó, con unas murallas, hermanos, que tenían 8 metros de alto y 6 de ancho. La ciudad de Jericó, hermanos, era una ciudad, hermanos, que no era muy grande, pero era importante y era una fortaleza formidable. Y quiero decirte algo. Muchas veces nosotros hemos permitido que en nuestras vidas se levanten esas murallas altas y gruesas, hermanos, a través de nuestros pecados, a través de nuestra desobediencia, a través de nuestras rebeliones, a través, hermanos, de no obedecer a nuestro Dios. Amén.
se levantan, hermanos. Nosotros le damos cavidad al enemigo para que el enemigo levante murallas y fortalezas en nuestras vidas. Y entre más pasa tiempo sin que nosotros confesemos, hermanos, nuestros pecados delante de la presencia de nuestro Dios, esas murallas y esas fortalezas que se levantan en el interior, hablando espiritualmente del hombre y de la mujer de Dios, hermanos, son las que nos separan cada vez más y más de la presencia de nuestro Dios. Yo quiero felicitar a nuestra hermana Margarita. Amén, aleluya. Mira, te voy a decir una cosa, se necesita valor y se necesita humildad. Amén. Yo tengo años de conocerla a la hermana, años, y yo nunca la había escuchado como la escuché hoy. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que Dios está trabajando el corazón de nosotros. Amén, aleluya. Dios está haciendo algo en el corazón de cada uno de nosotros. Dios está queriendo derribar las murallas y las fortalezas, hermanos, que nosotros hemos permitido que se levanten en nuestras vidas. El enemigo, hermanos, se jacta, el enemigo se burla de nosotros cuando nosotros, hermanos, pecamos delante de la presencia de nuestro Dios, no confesamos nuestros pecados y pasa el tiempo y las murallas son más altas y son más gruesas porque nuestra rebelión, hermanos, cada vez es mayor, nuestra desobediencia cada vez es mayor y eso hace, hermanos, que las bendiciones de Dios no lleguen a nuestras vidas. Así como esas murallas, hermanos, que parecían que no podían ser derribadas, así a veces son las murallas que se han levantado en el interior de nosotros. Pero el día de hoy el Señor nos va a entregar la victoria. Y el día de hoy, hermanos, murallas y fortalezas van a ser derribadas en su iglesia. El día de hoy, hermanos, el Señor nos va a entregar a nuestro enemigo, el adversario que ha venido a agobiar nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes creen esta palabra? Amén, aleluya. Déjame decirte, mira, Jericó era un símbolo de poder y fuerza militar y los cananeos la consideraban invencible. Los cananeos veían al Dios de Israel, hermanos, como un Dios de la naturaleza, pero no lo veían, sí, como un Dios que de la fortaleza. Lo veían como un Dios de la naturaleza porque había dividido el Jordán. Lo veían al Señor como un hombre de guerra, como un varón de guerra, un Dios de guerra, porque había derrotado a Sehón y a Og. Pero los cananeos no lo consideraban un Dios de la fortaleza que podía conquistar una ciudad amurallada. No lo consideraban así. Pero la derrota de Jericó demostró, hermanos, que el Dios de Israel, que el Dios que el día de hoy nosotros servimos, que el Dios que el día de hoy se mueve en este lugar, no solo era superior a los dioses de los cananeos, sino que también es un Dios invencible. Es un Dios, hermanos, es un guerrero por excelencia. Es un Dios, hermanos, que nunca ha perdido una batalla. Ese es el Dios que nosotros venimos a adorar a este lugar. Ese es el Dios al cual nosotros le rendimos honor y pleitesía, hermanos. Sin embargo, para derribar esas murallas de Jericó, déjame decirte que Dios le da a Josué unas instrucciones específicas. Como el día de hoy el Señor nos viene a traer a nosotros instrucciones precisas, indicaciones, hermanos, ¿sí?, que vienen del cielo, porque a través de su palabra podemos nosotros ver lo que el Señor le dijo a Josué que hiciera. Déjame decirte, para que Josué le comunicara las instrucciones de Dios al pueblo, a los sacerdotes y a los hombres de guerra, él tuvo que tener fe primero. Necesitó tener fe. Porque las instrucciones que Dios le estaba dando, fíjate, era que 7 sacerdotes llevaran 7 bocinas de piel de cuerno de cordero delante del arca. Le dijo, el séptimo día daréis, les dijo, todos los días vas a dar una vuelta, pero el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. El Señor no le dijo, hermanos, sí,
que fueran todos los hombres de guerra al frente, todos los guerreros, no le dijo que fueran al frente, sino solamente mandó una porción del ejército al frente. Después iban, hermanos, los sacerdotes que cargaban el arca del pacto. Y después iban los sacerdotes con los cuernos de carnero, en el cual tocaban alabanzas a nuestro Dios. Y después venía el pueblo y atrás venía la retaguardia. Y esto a nosotros nos enseña que Josué tenía que tener fe. La estrategia militar que él les estaba presentando estaba fuera completamente del lugar. ¿Cómo era que parte del ejército de Israel venía hasta la parte de atrás? ¿Por qué no iban al frente? ¿Por qué al frente el Señor les puso a los sacerdotes y el arca del pacto? Josué, cuando tuvo que presentarles esta estrategia de guerra al pueblo y a los sacerdotes, hermanos, yo no sé cómo se habrá sentido Josué, pero para que el pueblo lo pudiera apoyar, ¿sí?, tenía que tener fe, hermanos, en el Dios de Israel. Tenía que creer primeramente la palabra que Dios le estaba dando cuando le dijo: ¿sabes qué? Yo voy a entregarte esta ciudad. Las murallas van a ser derribadas. Amén, yo te voy a entregar todo lo que está ahí. Pero lo primero que tuvo que experimentar Josué en su vida fue la fe. Si nosotros no creemos la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas, difícilmente nosotros vamos a poder obtener las bendiciones y las victorias que Dios tiene de aquel lado para nosotros. Porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, ¿sí?, que el hijo o la hija de Dios crea que hay un Dios y que Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Entonces hay indicaciones que el Señor nos está dando a través de este pasaje. Y nos está diciendo: ¿sabes qué? Tienes que tener fe. Hermano Alcaraz, tiene que tener fe. Aunque la circunstancia nos esté diciendo a nosotros que es imposible poder conquistar esa batalla que tenemos enfrente, nosotros debemos de creer que el Dios al cual servimos es más poderoso que nuestro problema. Nosotros debemos de creer que el Dios de Israel nos va a entregar a nosotros la victoria y que esa bendición va a formar parte de nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque haya enfermedad, aunque haya escasez, aunque el día de hoy estés experimentando desánimo, aunque el día de hoy estés viendo, hermano, que tu problema es muy grande, aún con todo eso debes de creer, sí, que el Dios al cual tú sirves va a entregarte la victoria. Y eso es lo primero que tuvo que vivir en su vida Josué, para poder contagiar al pueblo, ¿va?, y decirle: ¿sabes qué? La estrategia de batalla que el Señor nos está presentando está fuera de lugar. Pero ¿sabes qué? Si Él dijo que nos va a entregar esa ciudad y que nos va a entregar esa tierra, entonces si Él lo dijo es porque es cierto. Amén, aleluya. Y a veces cuando nosotros estamos viviendo problemas en nuestras vidas, dudamos que Dios pueda abrir el Jordán delante de nosotros. Dudamos cuando vemos esas murallas grandes y altas que están delante de nuestras vidas, delante de nuestra familia, delante de nuestros hijos, delante de nuestra economía. Dudamos en que Dios tenga el poder, hermanos, para darnos la abundancia que Él ya ha prometido en su palabra para los hijos y las hijas de Dios. Pero el día de hoy, hermanos, el Señor quiere que se levante un pueblo en fe. Un pueblo que crea que el Dios al cual servimos es un Dios de pactos, es un Dios que cumple sus promesas, que es un Dios ganador, que es un Dios vencedor, que es un Dios triunfador. Y que esa misma victoria que Él conquistó, hermanos, allí en el monte Gólgota, en el monte de la calavera, es la misma victoria que nos va a entregar a nosotros. Hay una tierra prometida para cada uno de nosotros. Hay una bendición más grande de la que hemos experimentado hasta el día de hoy. Pero tenemos
que creer que allá adelante verdaderamente hay, hermanos, una bendición grande para nosotros. Y a veces no la creemos. A veces creemos, hermanos, que no puede ser posible, ¿sí?, que Dios nos entregue esa victoria. Y Dios tiene una victoria para usted, hermano Sergio Caras. Dios tiene un propósito para usted. Pero ahora le está enseñando el Señor que necesita ser obediente, que necesita ser disciplinado, que necesita someterse a Dios como se sometió Josué al Señor. El Señor, hermanos, nos está enseñando a nosotros que hay una vida eterna allá adelante. El Señor nos está enseñando a nosotros que hay una nueva Jerusalén allá adelante y que hay calles de oro. Un lugar perfecto, un lugar donde no hay llanto, no hay dolor. Allá están las más grandes bendiciones para nosotros. Pero el día de hoy, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que pelear para que murallas y fortalezas sean derribadas en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que ser hombres de fe, mujeres obedientes, mujeres comprometidas, hombres de valor, de poder, para servir en su reino, para servir en su iglesia. Hombres de poder, sacerdotes del Dios Altísimo, que primero, antes de ser hombres de poder en la iglesia, tienen que serlo en su casa. Si nosotros no nos levantamos con poder en nuestros hogares, hermanos, difícilmente te vas a levantar aquí en la iglesia. Si tú no eres responsable allá en casa, difícilmente vas a ser responsable aquí. Si tú no guías a tu esposa, a tu familia en el temor del Señor, difícilmente te vas a poder aquí levantar para ser un líder y poder guiar al pueblo. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y Dios quiere, hermanos, que aquí se levanten hombres y mujeres, ¿sí?, que estén dispuestas, ¿sí?, a conquistar esas murallas, a conquistar, hermanos, esas fortalezas, a conquistar esos gigantes que están de aquel lado en el 2023. Dios quiere levantar hombres y mujeres de valor, comprometidos, obedientes y mujeres de fe. ¿Cuántas mujeres hay aquí de fe? Amén, aleluya. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay aquí valientes? ¿Cuántos sacerdotes del Dios Altísimo ya están trabajando en su casa? ¿Cuántos de ustedes están trabajando en su casa? Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahí es donde tenemos que empezar, en casa. Ahí es donde nosotros, nuestras familias, nos tienen que ver hombres que leamos la palabra, hombres que vivamos la palabra. Ahí nuestra familia tiene que ver que seamos hombres responsables. Ahí es donde empieza nuestro verdadero ministerio, nuestro verdadero liderazgo. Y si nosotros hacemos eso en casa, entonces podemos servir en la iglesia del Dios viviente, porque el que no puede guiar su propia casa, ¿cómo va a guiar la iglesia del Dios viviente? Necesitamos nosotros primeramente ser, hermanos, hombres comprometidos, hombres, hermanos, de valor, hombres de fe en casa. Ahí, hermanos, es donde tiene que empezar verdaderamente el trabajo. Porque si aquí venimos y levantamos las manos y decimos gloria a Dios y aleluya y danzamos y todo, pero allá en casa somos irresponsables, allá en casa hablamos palabras que no debemos de hablar, hermanos, entonces ¿cómo podemos nosotros venir, ¿sí?, y poder servir en casa si lo primero que nos dice nuestra familia, pues eres un hipócrita? Allá eres una cosa y acá eres otra cosa. Entonces nosotros debemos de empezar, hermanos, en casa. Ahí es donde nosotros debemos de trabajar. Ahí, hermanos, es donde nosotros debemos de conquistar.
Ahí es donde nosotros, hermanos, sí, debemos de empezar a hacer lo que tenemos que hacer para así venir y poder servir en la casa del Dios viviente. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren ir a trabajar en sus casas de esa manera? Es muy difícil, hermanos, que nosotros podamos ser responsables y ser unos líderes comprometidos, obedientes y sujetos a la autoridad de nuestro Dios si no lo somos en casa. Si nosotros no somos responsables en casa, si nosotros no somos responsables en nuestros bienes, si nosotros no somos responsables en nuestro trabajo, si nosotros no somos responsables en nuestra vida allá afuera, hermanos, no podemos ser responsables aquí. Y para que esas murallas se derriben, para que Dios nos entregue esas ciudades de Jericó que están enfrente de nosotros, es necesario, hermanos, que empecemos allí en casa. Es necesario que trabajemos ahí. Es necesario que nosotros instruyamos a nuestra familia, a nuestros hijos en el temor de Dios. Es necesario que seamos esos líderes como Josué, primeramente en casa y después en la iglesia. Porque si nosotros somos esos hombres comprometidos y fieles, hermanos, a su presencia en la primer tierra que el Señor nos entregó, que es nuestra familia, entonces nos vamos a poder levantar verdaderamente con poder. Entonces verdaderamente vamos a poder conquistar esas bendiciones, hermanos, que están delante de nosotros. Pero el trabajo está en casa, está con la familia. Y déjame decirte, aunque las trompetas tenían un significado especial, eran las trompetas que se usaban en festividades religiosas. Y esto era para recordarle al pueblo de Israel, hermanos, que su victoria vendría de Dios y no de su poderío militar. La prosperidad y victoria, hermanos, que viene sobre su iglesia, sobre las familias, sobre cada uno de nosotros, no es por nuestra fuerza. No es, hermanos, por las horas de trabajo que tú puedas estar laborando ahí donde Dios te puso. No es, hermanos, ¿sí?, porque tú seas inteligente. Es porque la provisión de Dios, hermanos, viene de los cielos hacia nosotros a través de ser hombres de fe, a través de ser hombres obedientes, a través de ser hombres de valor. Es como nosotros desatamos esas bendiciones, hermanos, del cielo hacia nuestras vidas. Pero también el Señor le dio, hermanos, a Josué una instrucción que yo quisiese que pusieras mucha atención en lo que te voy a decir, porque es muy importante. Sé que ya es la hora, pero déjame decirte algo. El Señor le mandó a Josué y luego el Josué le dijo al pueblo: mire, no grites, ni se oirá vuestra voz, ¿sí?, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga, gritad, entonces gritaremos. ¿Y qué te quiero enseñar con esto? Muchos de los pasajes de la palabra de Dios nos instruyen a nosotros a esperar en Dios, a estar quietos y callados en su presencia. No cabe duda que Josué, hermanos, guardaba el recuerdo que los 40 años que ellos habían vivido en el desierto, hermanos, se debieron a la murmuración incrédula del pueblo hacia Dios y sus representantes. Por la murmuración y la falta de fe era que el pueblo de Israel tuvo que vivir 40 años en el desierto. ¿Y sabes por qué? Porque las palabras, ¿sí?, que emanan de nuestro ser tienen poder para dar vida o para dar muerte. Nosotros podemos edificar con lo que hablamos y podemos destruir con lo que decimos. Y mira, dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios 13:3: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación. Muchas de las bendiciones, hermanos, que Dios quiere darle a su iglesia, ¿sabes qué? Las obstaculizamos, ¿sabes por qué?
por nuestra murmuración. Porque criticamos deliberadamente, porque juzgamos deliberadamente, porque manipulamos las cosas para que salgan a como nosotros queremos. Y el Señor le mandó a Josué, ¿sabes qué? Guarda silencio. Vas a dar determinadas vueltas a la ciudad de Jericó, pero vas a guardar silencio. Porque en el silencio, hermanos, cuando no hay murmuración, cuando no hay crítica, cuando todo es obediencia para que la presencia de Dios se manifieste, entonces ahí, hermanos, vienen las bendiciones de lo alto. Pero si nosotros estamos murmurando contra Dios, cuando vienen, ¿sí?, los problemas a nuestras vidas, cuando tenemos alguna diferencia con un hermano, cuando hay diferencia incluso con los líderes, hermanos, de las iglesias, y a veces somos muy dados a criticar, a murmurar. Y ahí se levantan fortalezas y murallas, hermanos, en nuestras vidas, que lo único que hacen es obstaculizar la bendición de Dios en nuestras vidas. Lo único que hacen es, hermanos, separarnos de la presencia de nuestro Dios. Lo único que hacen es abrir más trecho entre la victoria, hermanos, y la necesidad que estamos viviendo. Por eso el Señor le dijo, ¿sí?, ¿sabes qué? Guarda silencio. Guarda silencio y pon la mirada en los sacerdotes, en el arca del pacto, que la llevan también los sacerdotes. Pon la mirada no en tu poderío militar, pon la mirada en Dios. No pongas la mirada en tu capacidad, no pongas la mirada en tu inteligencia, no pongas la mirada en las cosas materiales, no pongas la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Pero necesitamos de guardar silencio, hermanos. Y es algo que el pueblo de Dios batalla con eso. En la murmuración, en juzgar, en criticar, en señalar, cuando a veces no conocemos ni siquiera la circunstancia que aquella persona o aquel hermano está viviendo. Nosotros debemos de ser luz para las naciones. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero a veces cuando no somos luz, cuando no somos la sal de la tierra, ¿sí?, también nosotros somos obstáculos para que las personas lleguen a los pies de Cristo. Y atacamos, y juzgamos, y oprimimos, y criticamos y murmuramos, y se levantan murallas y se levantan fortalezas en nuestras vidas, que lo único que hacen es impedirnos a nosotros obtener la victoria. Cuando el pueblo obedeció, cuando Josué se levantó en fe, cuando Josué se levantó en obediencia, cuando Josué, hermanos, sí, guardó silencio con su pueblo, entonces fue que al grito, hermanos, al grito de todo el pueblo, cuando Dios dio la orden, vino un grito de guerra, vino un grito de victoria, y aquellas murallas fueron derribadas, hermanos, y el Señor les entregó esa ciudad que parecía inconquistable. El Señor les entregó esa victoria, hermanos. Y así el Señor el día de hoy quiere entregarnos a nosotros bendiciones y batallas, victorias en esas batallas que estamos enfrentando. Pero debemos de ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres obedientes, hombres y mujeres que guardan silencio, hermanos, ante la situación que no entendemos, ante la situación que no comprendemos. Hombres y mujeres, hermanos, que no señalen, hombres y mujeres que solamente busquen la guianza y la presencia de nuestro Dios. Esa es la única manera en la que el Señor nos va a entregar a nosotros ciudades, ¿sí?, bendiciones que ya el Señor tiene preparadas ahí para nosotros. Pero tenemos que levantarnos, hermanos, en estas características que se levantó Josué y se levantó el pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes quieren levantarse con ese poder?
¿Cuántos de ustedes quieren levantarse con esa determinación? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren conquistar esas bendiciones que se encuentran de aquel lado en el 2023? Si ustedes quieren conquistar, hermanos, esas bendiciones, hacer suyas esas bendiciones, te voy a pedir que te pongas de pie y que ahí en tu lugar, hermanos, ¿sí? Porque ya el tiempo está avanzado, vas a levantar tus manos unos momentos y vamos a alabar a Dios y le vamos a pedir al Señor